el casino, en la medida en que siempre ha sido un espacio privado, un espacio con el acceso restringido a los socios y demás, pues siempre parecía un espacio misterioso. A mí, por ejemplo, de niño siempre me parecía un espacio reservado para mayores, que con un acceso controlado y que tenía pues un poco de misterio y un poco de liturgia al acceder a él. Entonces siempre a los niños eso les resulta misterioso, y en la medida, por ejemplo, en la que mi familia, pues mis abuelos, todos mis tíos han sido socios del casino, pues al final llega un momento en el que lo ves como una parte natural de la vida social y del proceso de maduración el entrar a formar parte de la sociedad del casino. Pues es curioso que la fecha de fundación del Casino de Numancia, el casino del piso de arriba, sea 1848, que sería ya el último año de las oleadas revolucionarias que en 1820, en 1830 y en 1848 van consolidando en toda Europa los regímenes liberales, los regímenes burgueses. Nos tenemos que situar allá a mediados del siglo XIX, entre una España que está acabando 30 años atrás una guerra y que está a punto también de ir comenzando ese otro declive finisecular con las colonias de ultramar, ¿no? Bueno, pues en medio de toda esa época está también esta ciudad provinciana, apenas 5.000 habitantes, y en medio de toda esa burguesía exigua, pero no menos real, que existía y que estaba dispersa por las distintas reboticas y otra serie de círculos particulares, pues nace la necesidad de una sociedad de recreo, ¿no? Y de ahí nace la idea de crear un casino. Desde mi perspectiva, el casino sobre todo lo que representa es un nuevo espacio de sociabilidad. Es decir, se ha hecho la revolución liberal, la que ha acabado con el antiguo régimen, y una revolución estructural, porque ha acabado con esa sociedad estamental y de privilegios, de estructuras feudales. Entonces, ese mundo ya se ha derrumbado y ha surgido ese mundo liberal burgués, que es al fin y al cabo los cimientos del que nosotros tenemos. Y entonces surgen nuevos espacios públicos, porque hasta ese momento los espacios públicos eran sobre todo la iglesia, los atrios de las iglesias y prácticamente poco más. En ese sentido, la burguesía local de Soria busca crear un espacio en el que puedan relacionarse entre ellos, en el que puedan charlar, en el que puedan cerrar negocios y en el que puedan tener un ocio acorde con el tiempo que les ha tocado vivir y con la sociedad que a ellos les gusta. Son grupos muy escasos, muy pequeños, de mucha fuerza desde el punto de vista particular, del punto de vista local, pero con poca fuerza externa, pero que evidentemente están en la estela de lo que han visto en el exterior de la provincia, en el exterior del Estado, que es justamente esa agrupación de estos élites, de estos grupos dirigentes en torno a unas ideas muy claras de dominio, de control y sobre todo de agrupamiento. El casino era el termómetro, podríamos decir, de esa ciudadanía hegemónica, no de una élite muy reducida, pero sí de esa mesocracia mayoritaria dentro del conjunto. El casino era el termómetro de las clases, marcada esencialmente, estoy hablando del siglo XIX, luego se irá ampliando, pero era un poco el termómetro de ese sector acomodado del conjunto, incluidas profesiones liberales, lógicamente, pero un poco de ese conjunto más o menos acomodado de la sociedad. Indudablemente el Casino de Numancia va a ser escaparate de la ideología de esa clase social, de los gustos estéticos de esa clase social y de la forma de vida de esa clase social. En ese sentido va a ser, pues, a lo mejor alejado de lo que sería el resto del resto de la ciudad. El Casino de Numancia va a crear un poco la pauta, pero en la ciudad se van a crear otras instituciones que siguen más o menos el mismo modelo. El Círculo Mercantil, por ejemplo, centrado o pensado para profesionales de la actividad económica, y después va a llegar también el Círculo de la Amistad, que va a tener la singularidad de que comparte edificio con el Casino de Numancia. El Círculo de la Amistad va a tener en principio un componente menos elitista, a lo mejor, que el Casino de Numancia,
y va a tener un mayor número de socios. Curiosamente va a tener siempre una mejor salud financiera que el Casino de Numancia, que siempre va a tener unas cuentas un poco más precarias, y el Círculo de la Amistad en la década de los 10 va a acabar comprando todo el edificio y el Casino de Numancia va a pasar a ser inquilino del Círculo de la Amistad. Estas diferenciaciones, que con el tiempo se irán haciendo más pequeñas e incluso irán desapareciendo, harán que las dos sociedades confluyan y en los años 60 se fusionen y den lugar al Círculo Amistad Numancia que conocemos ahora. Pues hace exactamente 150 años, en lo que es la planta baja de esta casa, se creó el Círculo Amistad. Muy parecido a lo que era el Numancia, pero con una pequeña diferencia. Era, para que ustedes me entiendan, el de los intelectuales de izquierdas. Con esa connotación que tenían otros casinos a nivel, podríamos decir, casi mundial, ¿no? Los casinos de juego. También aquí, por supuesto, se practicaron grandes timbas de baccarat, sobre todo ese juego, que con la anuencia y benevolencia de los Poncio Pilatos de la época, pues más o menos se jugaban, ¿no? Unas grandes partidas. Pero es que más jugaban, casi iba a decir, sin esconderse mucho, porque yo recuerdo, cuando era niño, escuchar cómo se oían los números del bingo que estaban jugando aquí dentro. Vamos a ver, esto, aunque le llamen casino, no es un casino de juego. Y no tiene licencia para poder jugar a determinadas cosas. Pero de hecho jugaban a ellas. Y aquí jugaban todos. Aquí jugaba el gobernador, jugaba el obispo, jugaban todos. Y todos, de alguna forma, tenían que evitar que se enteraran fuera. Luego tenían una habitación para esconderse. Con el paso de los tiempos, esa otra sociedad, quizá menos elitista, quizá más popular, quizá menos selecta en el buen sentido de la palabra, también siente la necesidad de, recogiendo digamos, un poco los restos de lo que fue el casino recreativo de los artistas, pues allá por el mes de octubre, después de las fiestas de San Saturio del mes de octubre de 1865, pues nace ese nuevo Círculo Amistad con esa misma proyección de ser recreo, que ser espacio de recreo, de distracción. Pero pertenecen a otra generación y sobre todo también, como te decía, con unos matices más de tinte progresista. Dentro del liberalismo estarán los sectores más moderados y los sectores más del progresismo. Y ahí, por lo menos en alguno de los nombres que he visto de ese tipo de progresismo. Con lo cual fueron acercando también, aparte de más jóvenes, que luego, como todos, la juventud es algo que según va cumpliendo unos años, evidentemente se pierde, ¿no? Pero ese tono yo creo que siempre se decía que eran clases más bajas y tal, pero yo creo que más que el carácter de clase, que puede ser parcialmente, en la fundación son esos otros tonos. Fíjate que muchos de ellos provienen de eso de recreo de los artistas, es decir, como esa especie de intelectualidad más pujante, pero normalmente más, ya te digo, de ese sector joven, ¿no? Que cuando se crea. No hay una diferencia muy marcada entre los socios del círculo y los socios del casino. Incluso hay gente que es miembro de las dos sociedades. Según avanza el tiempo, según vamos entrando en el siglo XX, sí que se aprecia en las dos sociedades cómo se van abriendo un poco más, pues, a nuevos grupos sociales que aparecen, como los funcionarios, como los profesores, como cierta clase intelectual. Y el proceso es más o menos parecido en las dos sociedades. La clase más menesterosa o más pobre de la sociedad permanece alejada de los dos ámbitos y utiliza como formas de relación social, pues, otro tipo de lugares, como pueden ser los bailes públicos, las tabernas, etc. La realidad es muy compleja. Yo me imagino que un historiador contemporaneista, más que un arqueólogo, hablaría de este momento como una lucha de poder, como una construcción de los partidos, como una situación diferencial muy claramente entre los menesterosos y los pudientes, y evidentemente en Soria esa jerga y ese enfrentamiento está. La provincia de Soria en general siempre ha sido un espacio político poco dado a la confabulación política ni a la intriga. Sí que estoy seguro que el casino, como centro social y de tertulia y de discusión, sería uno de los centros de mayor discusión política que habría en la ciudad. De hecho,
Cuando el casino, por ejemplo, compra una radio, se hace expresamente para escuchar las sesiones de las Cortes, para que luego los socios puedan polemizar y discutir sobre lo que se ha discutido en el Parlamento. Esto en algunos periodos de la historia, como la época de la Segunda República, pues es especialmente interesante. La escasa población no analfabeta son ellos. El analfabetismo es muy amplio. Quien sabe leer y escribir son estos grupos, y estos grupos evidentemente sí que empiezan a tener ese concepto y esa idea de sorianismo, de sorianidad y desde luego de idea cultural. Muy pronto evidentemente va a surgir ese concepto de la pobre ciudad, de la pobre Soria, de la Soria lastimosa, de la Soria cenicienta, de la reclamación de que no somos nadie y no nos escuchan, etc. Y de las reivindicaciones. El mundo del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX es una reivindicación tras otra salida desde esta misma sala, desde estos salones del propio Casino Numancia. Y teniendo estos inconvenientes, no
y colinas, y sobre el ciego sol de las esquinas desplegaron sus voces de profetas. Para soñar sembraron de cometas el regreso de oscuras golondrinas, y a la sombra de noches clandestinas desnudaron de escarchas las veletas. Aquí se oyó el temblor de olmos heridos, el llanto del ciprés hacia la gloria, convirtiendo en leyenda los olvidos, y a la orilla del Duero estaba Soria, alta y pura, buscando entre latidos un rincón en la piel de la memoria. Hombre, 1897. Sí, recoge muy bien Entre 1870 y 1872 se construye el Salón Teatro en el Casino, tras reunir todas las dependencias en un solo piso. Este Salón Teatro del Casino Numancia, amable y acogedor, dicho por los propios socios, sería el centro de veladas literarias y de funciones lírico-dramáticas, de los conciertos vocales o instrumentales, de las zarzuelas. Yo de Antonio como poeta me parece un poeta extraordinario. Como persona era un ser extraño, quizá. Tenía una cierta soberbia, pero también es verdad, era un señor muy culto, con una vida muy interesante y que realmente ha llenado tanto en la literatura como en la filosofía un hueco que había que llenar. Machado no aspira a ser pujante dentro del conjunto de la ciudad. Sus círculos están en Madrid, especialmente sus círculos literarios, pero tampoco le da la espalda por completo a la ciudad. Es decir, ahí está José María Palacio, y de hecho, cuando digo que no le da la espalda, es que aquí él lee, hace lectura pública de poemas en el círculo de la amistad, etc. Y contacta con Benito Artigas, por ejemplo, participan, como te decía, en el homenaje a Antonio Pérez de la Mata, escribe en los periódicos sorianos, o sea que tampoco es ese, pero lo que pasa es que escribe críticamente, porque es una sociedad también, claro, uno solo puede también criticar aquello con lo que se siente de alguna forma identificado. Una de las muestras mayores del amor que la generación del 98 y Machado tiene por la gente y el paisaje de Castilla es la crítica, la que hacen pues de ese espíritu poco emprendedor, resignado, etcétera, de una tierra que en ese momento ven pues fuera de las grandes líneas de modernización del país, fuera de la industrialización y con un importante atraso cultural e ideológico con respecto al resto del país y con respecto a lo que viene siendo la pauta en Europa en esos años de comienzo del siglo XX. A ese casino es al que se afilió Antonio Machado, fundamentalmente por razones ideológicas. Por ejemplo, Antonio tuvo muchas anécdotas vinculadas con esta casa y casi todas negativas, es curioso. El primer día que pisó el casino, a Antonio aquí le robaron el abrigo. Posteriormente, él era socio de número y durante 6 meses, no se sabe si porque no tenía un duro, porque no le dio la gana, porque se descuidó o porque vaya usted a averiguar por qué, lo cierto es que no pagaba la cuota. Y le echaron. Y le volvieron a admitir cuando pagó los atrasos que debía. El día de su boda pasó por aquí y también le abuchearon aquí. Exactamente igual que le habían abucheado en la iglesia de la Mayor cuando salió
después de la boda, muy probablemente porque los sorianos de Antonio, pues como que no se gustaban mucho, aunque le encantaba tanto Soria y la forma de vivir de aquí, pero con los sorianos no congeniaba, aunque luego llegó a decir que era mucho mejor que la gente de Baeza cuando él llegó abajo. También es verdad. Y que la gente castellana era mucho más noble que la gente andaluza, a pesar de que él era andaluz, evidentemente era de Sevilla. Es indudable que la figura de Machado dejó una impronta en la ciudad, para bien, porque una de las cosas por las que a Soria se le conoce hoy en día es gracias a la poesía de Machado, y también fue un personaje que en algunas de sus actuaciones, como en su matrimonio con Leonor y demás, pues despertó cierta crítica y cierta problemática local. En su relación con el Círculo de la Amistad sí que hay constancia de que él pedía por escrito la compra de determinados periódicos, con lo cual sí que podemos deducir que por lo menos de la parte más cultural de la sociedad, como de la biblioteca, de la lectura de prensa y seguramente también de alguna de las tertulias con sus amigos de Soria, con José María Palacio, con sus compañeros del claustro del Instituto de Enseñanza Media entonces, pues seguramente que disfrutaría de las actividades del casino. Pero yo me imagino más a Machado como paseante por los alrededores de Soria que como persona estática aquí en los salones del cine. Y a ese casino es al que en 1920 se afilia un poeta que dijo que venía a Soria a soñar. En realidad a lo que vino fue a dar clases de lengua y de literatura en el mismo instituto que unos años antes las había dado Machado de francés, entre otras cosas porque no había otro. Gerardo Diego, que es al que me estaba refiriendo, además se enamoró por completo de ese casino Numancia. Se pasaba el día aquí. Tertulias, ateneo poético, talleres de teatro. Claro, él llega muy joven también, ¿no? O sea, que tiene 24 años o 24 o 25 años de catedrático de instituto. Y es muy es extrovertido, no es el Machado que supongo que hace, si Palacios, sus amigos le piden que recite los versos de sus libros, o sea, lo recita y da una conferencia, no sé qué más, pero el otro irrumpe, o sea, irrumpe con una fuerza y además encuentra una generación, un grupo generacional muy activo. La figura de Gerardo Diego, cuando a comienzos de la década de los 20 llega a Soria para hacerse cargo de la docencia de lengua en el Instituto de Enseñanza Media, es un auténtico revulsivo, un auténtico ciclón para la clase intelectual soriana. No va a ser mucho el tiempo que va a permanecer Gerardo Diego aquí, pero en el Casino de Numancia va a ser famoso sus veladas al piano, ese famoso piano Steinway que el casino había adquirido en la década de 1880 y que casi arruina la sociedad, pero que lo convirtió en una pieza muy deseable para todos los aficionados a la música. Y también Gerardo Diego va a impartir un curso sobre la música española que va a ser recogido incluso por la prensa de Madrid y que va a marcar un hito un poco en su pasión por la música y en su relación con los intelectuales sorianos. Gerardo Diego además se va a encontrar a gusto, se va a encontrar arropado por un grupo de jóvenes sorianos más o menos de su misma edad, como podríamos citar a Mariano Granados Hijo, por ejemplo, con el que va a hacer en el famoso forito, en el famoso forte, la excursión al monasterio de Silos, en el que Gerardo Diego escribirá luego el famoso poema al ciprés de Silos, Iniesto, Surtidor, etc. Esa relación se va a mantener durante bastante tiempo y va a hacer que Gerardo Diego esté a gusto aquí en la ciudad de Soria y sea también un elemento locomotora de las inquietudes literarias y artísticas de un grupo de jóvenes sorianos del momento.
La mayoría de sus actividades se realizan en el propio Casino de Numancia, porque muchos de los miembros del Casino de Numancia son también miembros del Ateneo. El hecho de que el Ateneo no llegara a cuajar y se intentara en muchas ocasiones, como bien explica Gómez Barrera en su libro, en su documentada historia sobre el Ateneo, pues se debe a múltiples factores, al cansancio de las personas que llevan adelante la iniciativa, a los roces que puede crear entre unas personas y otras la iniciativa, a que en un momento dado la gente pues a lo mejor se canse y deja de asistir a las actividades del Ateneo. Pero bueno, en cualquier caso el Ateneo de Soria, sobre todo en algunos de sus periodos, sí que llegó a tener un esplendor importante y fue capaz de traer a Soria a oradores importantes y a destellos de la gran cultura que se estaba desarrollando en Madrid o incluso fuera de Europa en ese momento. El primer Ateneo, el Ateneo que surge a partir del 1883 con Nicolás Raval, pretende única y exclusivamente ser una sección del Casino Numancia, dedicada única y exclusivamente a convocar, estudiar, disertar sobre la cultura soriana. La Guerra Civil Española para el casino, como para cualquier sociedad, cualquier familia o cualquier individuo que vivió esa época, supuso un corte en un antes y en un después. Las actividades del casino se van a ver recortadas por la penuria económica y por el nuevo ambiente de la dictadura que se instaura después de la guerra. En ese sentido, quizás lo más llamativo sea la desaparición del Ateneo después de 1936 y, lógicamente, los avatares políticos, las persecuciones y demás también van a alcanzar a socios y a miembros de lo mismo del casino de Numancia que del Círculo de la Amistad. El Ateneo muere con la guerra se lleva al Ateneo. El casino siempre, desde el primer día, allá en el 1848, creo que fue cuando se inauguró, siempre tuvo un piano, pianos buenos, pianos malos, pianos de primera mano, pianos de segunda, y siempre hubo un pianista que además era de las pocas personas que tenían un sueldo fijo, y se hicieron pues representaciones de zarzuela por grupos infantiles también, y además tuvo la suerte de que al poco tiempo del año 68, por ahí 68, pues se compró este piano maravilloso que, según la leyenda, era un piano que venía destinado a la reina Isabel II, pero parece ser que, como la reina tuvo que exiliarse, pues el piano quedó un poco en vía muerta y al final se lo quedó el casino. Gerardo Diego, pues no hay más que leer su obra para darse uno cuenta de que es una persona que vive la música y que la siente, porque sus versos son música, eso por una parte, y por otra, pues claro, él fue un intérprete bastante bueno. Yo tuve el placer de oírle tocar. La rondalla soriana actuó durante muchísimos años y tuvo muchas intervenciones en el casino también, sí. Porque la verdad es que en el casino era gente mayor. Luego a lo mejor venían los hijos, había muchos bailes de sociedad, ¿no? Y bailes también de máscaras en los días de carnaval. En Reyes había unos bailes que, bueno, pues tenían mucha fama, y los bailes en Navidad, y pues sí. Y entonces sí, dejaban entrar a los hijos de los socios. Y bueno, es entonces cuando empiezan a admitir en esta casa a las mujeres. Porque hasta entonces tenían la entrada vetada, como a la inmensa mayoría de aquellas sociedades decimonónicas que existían a finales del XIX, principios del XX. De hecho, las mujeres hasta entonces, como yo digo siempre, solo entraban a dos cosas a esta casa: a fregar y a bailar.
Otro 8. No, que no tengo nadie. ¿Cómo sois? La más pequeña. No, la más gorda. Tiramina buena. Muy bueno. Y bueno, realmente me hice socia del casino porque Adolfo me comentó que tenía un nuevo proyecto para ser presidente y a partir de ahí, bueno, pues diferentes cosas que se podían hacer. Yo también recordaba de pequeña de venir con mi padre siempre al casino como un sitio elegante e incluso mi madre también me contaba de venir a bailes con su tío Serviliano que era socio del casino y lo recordaba como algo realmente interesante y sobre todo un sitio con elegancia, con caché. En Soria, yo muchas veces lo digo, sí que igual vas a dar un paseo a San Saturio y yo a veces le digo a mi marido, digo, sé quién es de Soria y quién es no, porque la gente que va paseando, que te cruzas, te mira de arriba abajo y es soriano. Y hay gente que va como en una ciudad más grande, quizá, por decirlo de alguna manera, que no te mira, ¿sabes? Y digo, entonces, y aquí es lo mismo, entras y ya te sientes observada. Entonces ya dices, ¿qué he hecho? Entonces, sí, porque ya te miran con algunas miradas que te sientes mal. Al fin y al cabo, el casino, en cierto modo, es un reflejo de la sociedad. La primera vez que pregunté en clase que si conocían el casino, pues en clase, mis alumnos son universitarios de hace unos 20 años, hay que decir que la mayoría no son sorianos, pues decían que no, hablábamos de alguna actividad que se iba a desarrollar aquí y lo estábamos comentando, lo iba a comentar yo en clase, por si estaban interesados. Y entonces cuando unos lo explicaban a otros decían, sí, es esa residencia de ancianos que hay en la calle peatonal, en el Collao. Ah, sí, ya sé cuál es, que están ahí en un sofá sentados, sí. Y claro, dije, no puede ser esto, hay que cambiarlo. Siempre hay reticencias por parte de los socios más mayores, o algunos socios mayores, que lo que quieren es mantener el status quo, que todo siga como está y que no haya cambios. Pero si no hay cambios, no podemos avanzar y al final ellos se acabarán muriendo porque es ley de vida y el casino se morirá con ellos. Y realmente habría que, bueno, pues llevar a cabo nuevas ideas, nuevas iniciativas para poder seguir. Hay cambios radicales incluso. No solemos venir en fin de semana, a veces vienes y te sientas en determinada silla y viene alguien a echarte porque es su silla. Cosas de este tipo que parece que hoy en día es increíble ver esto, pero todavía nos encontramos con que alguien dice, oye, que este es mi sitio. Y claro, te echan porque primero te ven joven, automáticamente en su mente es que tú no eres socio. Entonces es como que, oye, vete de aquí. Me han llegado a quitar el periódico una vez. También como curiosidad, estaba leyendo el periódico en la barra y me vino un señor por detrás y me dijo, oye, que este periódico es de aquí. Y yo, claro, le dije, bueno, y yo también soy de aquí. La gente joven sí que vienen los chavales al club de billar y son socios muchos y vienen también al club de ajedrez y juegan y tal, pero bueno, si hubiera otras actividades más dirigidas a público joven o público infantil también vendrían. Sí, yo creo que, que eso no hay duda, es el planificar actividades que puedan ser interesantes para ellos, nada más. Vamos a ir al super, ¿sí? Importante. ¿Vale? Importante. ¿Bien? Cuando muchos tenemos el orgullo de conservar este caserón centenario, yo creo que los jóvenes sí que huyen. Desde luego esto ha sido a veces, este Salón de los Espejos, no un buen ejemplo, porque aquí se utilizaba en bastantes ocasiones para sestear.
y desde luego la galería de estampas que se ve desde el collado aquí, pues es que no son precisamente quinceañeras lo que se ve. No ha conseguido enlazar con la gente joven, cosa que veíamos antes en la época de Gerardo Diego, que era un grupo, podemos decir, de gente joven que trasladaba aquí todas sus inquietudes a través del Ateneo y que lo ponía de manifiesto con esas representaciones teatrales, con esas galas en torno musicales, podemos decir, ¿no? En torno a la historia de la música que propició Gerardo Diego, y para mí sería el elemento que habría que conseguir y por el que creo además que están luchando, pero que tiene una dificultad por todos los problemas también que conlleva el hecho a veces de meter a la juventud en alguno de estos espacios que sigue manteniendo su ambiente decimonónico, ¿no? Hay que darse cuenta que la gente joven con 20 y tantos, 30, 40 y pocos años tiene hijos. Es decir, lo que no puedes tener ahora, ¿qué es lo que sucede? Que entras con tu hijo al casino y te miran mal, porque realmente no te parece que entra una persona molesta, un ser que va a estar toqueteando todo, chillando, gritando, tirando cosas al suelo. Es decir, desde el momento que aquí no se pueden, o no está bien visto de entrar con niños, obviamente estás quitándote una población, digamos, potencial de futuros socios tremenda. Pues sí sería interesante. De hecho, muchos socios de nuestra edad pues tienen niños, claro que sí. Y claro que sería interesante establecer una sección infantil, porque esos niños pues también tendrían cariño al casino y acabarían siendo socios igualmente. Pues mira, en este edificio, en vez de ser lo que decíamos antes, que igual no invita a entrar, pues sea lo contrario, que tengas un recuerdo bonito de haber venido con tus abuelos, con tus padres a una actividad pues propia para cada edad, ¿no? Y entonces, claro, es donde están los niños, eso es el futuro, que nos cuesta entenderlo, pero es donde tenemos que empezar. Que un niño de 5 años, en breve, va a ser un adolescente y luego va a seguir con las riendas de esto, pero tenemos que educarlo pues desde muy pequeño, con alguna actividad para ellos, porque no tienen por qué destrozar las cosas, que creo que es el pensamiento que se tiene en esta casa. Es una disciplina que difiere de la historia de la arquitectura en el sentido de que no estudia las formas de la arquitectura, sino cómo se han construido las técnicas. No pudimos negarnos a estar en un acto así y dar el todo por el todo. Inauguramos esta exposición, una exposición que, como ven ustedes, es una exposición modesta, pero está hecha con muchísimo cariño, con muchísimo trabajo. Bueno, yo me hice socio del Casino Amistad Numancia cuando era muy jovencito, y me hice porque le tenía mucho cariño, primero por vinculación familiar. Yo me acuerdo de pequeño, cuando preguntábamos por mi padre, muchas tardes me decía mi madre, pues está en la amistad. Entonces, bueno, pues veníamos a verle aquí, y a mí siempre me ha traído este lugar así un poco romántico, un poco muy soriano, con esos salones tan grandes, no sé, de pequeño te llama la atención, es una cosa chocante ya de pequeño. Y la verdad es que cuando falleció el anterior presidente, Gregorio Sánchez, en el año 2009, la junta directiva vino a buscarme como presidente. Pero a mí siempre me ha gustado meterme en líos y como me lo ofrecieron, me vinieron a buscar, pues creo que no tardé mucho en decir que sí. Bueno, la verdad es que los estatutos son antiguos, porque creo recordar que son del año 2005, creo recordarlo de memoria, y hay algunas cosas desfasadas. Lo que pasa, yo como presidente y con la junta directiva actual no los hemos querido meter porque es un jaleo y habría varios artículos que había que reformar, pero bueno, hemos preferido no entrar a saco en el tema y lo hemos querido dejar así. Nos hacía un 10%, joder.
compañera de... Bueno, pero te insisto, de los 1000 socios hay 100 socios que van o vienen todos los días a jugar a las cartas, pero hay otros socios que vienen porque les gusta leer el periódico, ver los partidos por la televisión, las corridas de toros, venir a las actividades culturales, venir al club de cata, venir al club de lectura. Es muy plural y así tiene que ser, ¿eh? Yo creo que hay gente para todo, que decía el otro, y nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Ya esos casinos cerrados solo para una burguesía, clasistas, eso ya no tiene sentido en la sociedad actual. Hay que pensar que hace unos años aquí no entraban las mujeres, por ejemplo. Ahora ninguno se nos plantea el que no entre una mujer en el casino, ¿verdad? Y todos los mayores que están ahora de socios en el casino se hicieron socios de jóvenes. Entonces hay que romper eso. O sea, a mí mucha gente me dice, me haré socio cuando me jubile. No, que yo no estoy jubilado y soy socio del casino desde hace 20 años. Esto no es un lugar para gente mayor, ni mucho menos. Para eso están las residencias de mayores. Yo cada vez que un socio se da de baja, lo paso muy mal. Ya sea porque está muy enfermo, porque es muy mayor y ya no viene, porque se traslada a otro sitio, o uno de los casos que por desgracia más nos ocurren, por defunción. Claro, yo creo que, de verdad, pues por ejemplo, cuando fallecen personajes que toda la vida has visto en Soria, que sabes que son socios de aquí, que le tenían un cariño a esta casa y de repente ves que desaparece, te encuentran la esquela ahí en la entrada y dices, uy, madre, otro. Ese valor sentimental, de referencia, de valor social, de valor cultural de la sociedad soriana. Y yo soy muy orgulloso de ser el presidente de esta institución. Y espero que no muera nunca. Se tendrá que adaptar a los tiempos, pero esperemos que celebremos muchos años más de la historia de este casino. El reflejo del ambiente soriano, del carácter soriano, pues puede ser este casino, porque a veces todo esto que decimos de gente ya que lleva muchos años y que se pegan el día protestando y les molesta a cualquier persona que viene de fuera del casino, pues si lo trasladamos a Soria capital o Soria provincia, al final es lo mismo. Son un montón de gente que nos pegamos el día protestando en los bares y quejándonos, y cada vez que viene alguien de fuera a traernos alguna innovación es como que siempre nos ponemos de uñas y a la defensiva. Es imposible que nosotros podamos revitalizar aquella vida tan fructífera que tenían aquella gente.